bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Sin Miedo ¿Qué harías? Y hoy estoy con un invitado muy especial, muy, pero muy especial. Estoy detrás de él desde hace como 5 años, pero el que persevera alcanza. Entonces hoy tengo el gusto de presentarles a William Angulo, el cantante de Herencia de Timbiquí, pero quiero que sea él quien se presente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento y muy complacido también. A ustedes, muchas gracias por valorar el arte que hacemos. Estamos cumpliendo 25 años y bueno, aquí estamos. Después de perseverar siempre se puede lograr lo que uno quiere. Total, un ejemplo de ello, Claudia Maya con William. Bueno, quiero que nos pongas un poquito en contexto y nos cuentes, nos compartas tus historias, tus anécdotas, pero también como quién es William Angulo como persona. Bueno, William Angulo, una persona que se vino de Timbiquí hace ya muchos años, vive en Cali. En mi pueblo tenía una idiosincrasia muy marcada en lo que son las costumbres, montarse en un potrillo, es una canoa, ¿no? Allá en el pueblo, pescar, cortar leña cuando se hacía de manera rudimentaria, ahora ya no. Y cuando llegué aquí a la ciudad, pues, o sea, me dediqué a hacer música, pero antes de eso hice de todo, o sea, aquí cuando llegamos nos trabajamos construcción, trabajamos repartiendo volantes en empresas que lo hacen así. Y estuvimos viviendo muchos años en la zona del distrito de Agua Blanca, o sea, nos conocemos Cali al derecho y al revés, o sea, donde viven los ricos y donde viven los que no tienen tantos recursos. Perfecto. ¿En qué momento incursionas en el mundo musical? Desde que tengo uso de razón, creo. Nosotros formamos Herencia en el 2020, pero me acuerdo que en mi colegio, como estaba en tanta cosa, a veces mis compañeros decían, ¡ay, él otra vez! Sí, así era ¡ay, él otra vez! O sea, porque a mí me gustaba cantar todo el tiempo, era parte de mi naturaleza. Y me acuerdo que la primera vez que lo hice fue que como a los 5 meses de haber entrado al colegio, tenía 7 años porque entré tardecito al colegio. Y desde ahí no paré nunca más. ¿Y hasta hoy? Hasta hoy. Creo que en ese momento de mi vida era el único que tenía claro qué quería hacer. ¿Nunca dudaste de lo que querías hacer en tu vida? Nunca dudé. Lo único que tuve una dualidad de gustos, pues. Me gusta la música desde que conozco mi estado de conciencia, pero también me gustaba la medicina, que me decía que quería ser doctor también, pero como tu plan B. Pues me gustaba mucho, o sea, casi que paralelo a la música de alguna forma. O sea, siempre que jugábamos de niño decía, yo soy el doctor. Así no fuera un ecosistema donde tuviera que estar un doctor, pero yo decía que yo era el doctor. Entonces, lo metías ahí. En todas partes. Entonces, pero mira que hasta que vi, okay, haciendo una operación de un aneurisma, se llama, en el cerebro de una persona. Ahí descartaste. Sí, ahí dije, yo no soy capaz de hacer una cosa de esa. Pero mira que de una u otra forma sí curas el alma. Ops. De los que escuchamos tu música y ay Dios. Sí es así. Sí, seguro, ¿sabes? Y te voy a contar una anécdota. Hace como unos 8 años más o menos. Estábamos nosotros en una entrevista en un canal nacional, en matutino, y nos llama una persona que, hola, ¿qué tal? Herencia de Timbiquí, yo soy Carla, vivo en Estocolmo y hace aproximadamente 1 año y medio tenía una situación tan difícil que yo me iba a quitar la vida. Estuve en un edificio en el 17º piso para tirarme. Y pasó una de las cosas que yo en mi vida me hubiera imaginado que pudiese pasar. Era un edificio ella estaba en un edificio de oficinas y en el frente de donde ella estaba había un edificio de apartamentos.
en Estocolmo. Y en uno de esos pisos eran las 6:30 de la tarde, estaba claro porque acá en ese tiempo oscurecía como hasta las 9, dice ella. Y en uno de esos pisos estaba sonando una canción de usted que dice: vive a tu manera la vida en Estocolmo. Imagínate. Y llegaron a salvarle la vida. Y dice, yo nunca he escuchado esa canción, había escuchado 2 canciones de ustedes, una que creo que se llama Te Invito, dice ella, y la otra que me encanta, que es Sabrás. Y cuando escuché esa canción, yo dije, espérate, de pronto ahora vengo más tarde y me mato, pero voy a irla a escuchar. O sea, aplazó esa Sí, decisión. aplazó la decisión, se bajó del edificio y se ha pasado una zona que no podía pasarse la gente y no sabe cómo la seguridad no la notó. Se fue a la casa, escuchó la canción y la señora dice, o sea, eso cambió todo. Sintió que fue como un mensaje de Dios a través de la canción. A partir de ahí, y realmente la canción no es una canción que hable de no te quites la vida, o sea, no. Pero ella dice, pudo, exacto, ella pudo extraer un mensaje. Lo que necesitaba para no tomar una decisión como esa. Entonces, cuando hablas que la música no está sana, pues yo creo que si eso no es sanar, ¿qué más lo puede ser? Imagínate, ¿ves? Sí, lo correcto. Sí, total. Bueno, tú sabes que el tema de nuestro podcast es el miedo, porque queremos como mostrar que los artistas, las personas exitosas, influencers y demás, enfrentan muchos miedos, pero que a pesar de esos miedos pueden salir adelante. Entonces quiero hacerte una pregunta y es, ¿cuál ha sido ese miedo más grande que has experimentado, pero como persona, no como artista? El artista lo abordamos en un momentito. Bueno, como persona tengo pues muchos miedos, la verdad. Uno normalmente no los exterioriza, ¿no? Y se quiere mostrar siempre como alguien que, si no es perfecto, por lo menos está cerca de serlo, sí, está cerca de serlo. Y uno de los tantos miedos que tuve, el primero grande miedo que tuve fue cuando supe que estaba embarazado de mi primera hija. Oh. Es de los mayores miedos que has experimentado. Yo casi me muero porque, o sea, no te lo esperabas. No lo esperaba, o sea, no, cero planeación, cero nada. Entonces, ¿y qué edad tenías? Tenía 24, yo quería todavía vivir mi vida hasta los 30 y picos siendo libre. Sí, de esa responsabilidad, pues de tener un hijo. Y pues nos pasa a los que por lo menos tenemos claro que los hijos no los traemos al mundo a que se críen como un bujío, pues que son una responsabilidad. Exacto, sabemos que es una responsabilidad y por eso nos da miedo, porque sabemos que eso va a ser para toda la vida. Entonces ese fue uno de los miedos más grandes que tuve. Otro de los miedos más grandes que tengo es no poder darle a mis papás o retribuirles a mis papás algunas cosas que ellos han hecho por mí, y eso pues me afana constantemente, pero lo estoy haciendo poco a poco y me ha funcionado, pues, o sea, creo que una de las cosas que uno siempre tiene que hacer es retribuir a los lugares de donde vienes y también al entorno de donde vienes, de alguna forma, si no es económico, por lo menos hacer un trabajo social que haga sentir a esa gente orgullosa de ti, no solamente de los logros personales tuyos, sino también de lo que se regresa, ¿no? Uno tiene que regresar algo como persona, sí, para con ellos. Exacto, uno tiene que regresarle algo al entorno en donde uno nació o en donde uno creció. O sea, pienso que es la manera, porque además eso inspira a las generaciones que apenas están creciendo en ese mismo territorio. Y eso pues es uno de mis grandes miedos. Le tengo mucho miedo a los aviones. ¿Y entonces cómo haces? Toca viajar, pero... ¿Te tomas un shotcito y...? No me tomo nada, porque pienso que también una de las cosas es enfrentarme a ese miedo y vencerlo, y creí que de pronto después de tener unos 500 vuelos eso iba a pasarse. Sigue igual ese miedo. Entras a la turbulencia y, o sea, te da miedo. Ya, me da miedo, sí, me da mucho. Te despides. Saludas a San Pedro. Me da miedo. ¿En algún momento de tu vida pensaste rendirte por algún miedo? ¿Por el miedo
alguna situación, y esto sí va para tu vida personal y artística. Sí, de hecho en algún momento tiré la toalla con el tema de herencia de Timbiquí cuando mi hija tiene como 1 año y todavía herencia no me daba económicamente para sostenerla, para cubrir pues mis necesidades básicas, y me fui a Bogotá 3 meses a probar suerte con una banda que en ese momento se llamaba Toño Barrio. Eran de aquí, eran caleños, y el nombre Toño era porque era nacido aquí en el barrio San Antonio, la banda, y la mayoría eran de Cali. Entonces me fui, dejé herencia 3 meses y me fui a probar suerte. Me tocó regresar de nuevo con el rabo entre las piernas a pedir cacao y volver a soñar juntos con los muchachos. Pero fue una decisión que la tomé consciente de esa búsqueda, ¿no? De ver qué podía pasar en otros proyectos y que me generaran pues como más estabilidad de lo que herencia en ese momento podía hacer por mí. ¿Te arrepientes de eso? ¿De haberte... o crees que fue necesario para...? Creo que fue necesario para entender una cosa, o sea, uno en la vida, o sea, tiene que ser lo suficientemente soñador para pensarse una estructura, una estrategia que pueda llevarlo a poner lo que no está estandarizado en un estándar en donde haya gente que consuma algo distinto, lo disruptivo. Porque, claro, o sea, yo me fui a hacer salsa a Bogotá. Salsa, pues todo el mundo conoce. Música del Pacífico, conocen algunos aquí en Colombia y algunos en otros países. Ese es el verdadero mérito, o sea, hacer que esa música la escuche otra gente. Tu propuesta de valor. Claro, eso es lo que te hace distinto, eso es lo que te hace exclusivo, eso es lo que cuando la gente escucha no va a encasillarte en algo específico porque no lo conoces. Entonces, cuando regreso siendo consciente de que a veces hay pasos que hay que retraerlos, hay que desandarlos, no porque sean malos pasos, sino porque son pasos que sirvieron en ese momento para convertirse en una enseñanza, en un qué se debe hacer y qué no se debe hacer, y que por lo menos si se hace de manera consciente. Yo en ese momento estaba más por las emociones que me llevaban a esa decisión que por un paso sensato. ¿Te dejaste llevar por...? Sí, por la presión de poder ser lo suficientemente padre para mi hijo y para mi esposa también. ¿Has sentido miedo al fracaso? Siempre. Siempre. ¿Y cómo Incluso manejas eso cuando estás en tarima? Porque las emociones o esos sentimientos llegan de repente y uno no los maneja ni les dice, en estas fechas no pueden llegar, no salgas, porque es que tengo shows. No, ¿cómo lo manejas cuando te sientes así y tienes que salir a responderle en público? Pues mira, esta pregunta es una pregunta que me parece que es al lugar y es muy importante, porque ese miedo lo tenemos todos los días y lo tenemos todas las personas, incluso las personas que tienen muchísimo éxito, tanto económico como en reconocimiento en el mundo. O sea, todos lo tenemos. Todos los días nos preguntamos si esto pasa, ¿qué haría yo? ¿Cómo soluciono? Y si me hablas de la tarima, en esta pregunta, pues te tengo que decir lo siguiente, o sea, todos los días que nos subimos a ella, pensando en que tenemos que conquistar un público, está ese miedo latente, inicialmente por la ansiedad que genera ya voy a subir, ya estoy tan cerca de subir a la tarima. Segundo, está el miedo a cómo va a responder el público, porque afecta directamente proporcional tu estado de ánimo, tus emociones, las mueve el público de cómo se comporte. Y pienso que, o sea, otra cosa es el miedo al error constante, porque puede pasar. Nosotros, los artistas latinoamericanos, casi nunca tiene un show alguien montado como el show de Michael, por ejemplo, que era como tan métrico, sí, milimétrico, segundo a segundo. Entonces nosotros tenemos muchos más márgenes de error, porque, o sea, trabajamos de una manera mucho más rudimentaria el arte. Entonces está también el miedo al error, que es más constante, pero también en Latinoamérica estamos más acostumbrados al error.
Eso nos da pues de alguna forma Tranquilidad. una tranquilidad que no debería ser así, pues porque yo pienso que el arte debería ser Más exigente. sí, mucho más exigente. O sea, y ahí me embarco yo también, o sea, y Herencia de Timbiquí. Ahí ya hago un llamado, aprovecho para hacer un llamado a los artistas de Latinoamérica, especialmente los de aquí de mi país, a que nos esmeremos mucho más por hacer un espectáculo mucho más consolidado, mucho más trabajado segundo a segundo. ¿Para qué? Para que los márgenes de error siempre estén mucho más cerca y podamos estar más cerca de competir con grandes artistas del mundo. O sea, no podemos estar de alguna manera obligando al público a que aplauda algo que está hecho medianamente. Entonces, eso por ese lado, pero hay algo que es siempre muy importante y es, ¿y si todo eso falla? ¿A qué me voy a dedicar? Ese es el miedo. Ese es el miedo. O sea, porque hoy... O sea, eso pasa por tu mente cuando se presenta esta situación de la adrenalina, la ansiedad, constantemente, la respuesta del público, le resumo. Constantemente. Entonces llega a tu mente ese punto. Constantemente, y eso uno puede ser muy precavido en todos los aspectos de tu vida y puedes creer tener el control de casi todo. Pero fíjate, o sea, pasan cosas como, por ejemplo, a llamar al lugar la situación de la franja de Gaza, por ejemplo. Tú no controlas eso, o sea, todo eso es una estructura que la controla los que tienen el control del mundo. O sea, se dice que la pelea es de Israel contra Palestina, pero al final uno sabe que están metidos tantos entes de poder que, o sea, yo o Herencia de Timbiquí en un entorno como ese no tienen control. No tenemos control de nada, o sea, y todo de la noche a la mañana se derrumba, y es como por poner un ejemplo, pero así pasa en cualquier, o sea, entra una pandemia y también pasa lo mismo, o sea, no tienes control de nada al final. Pero vuelvo y te hago la pregunta, si tienes todas esas sensaciones, tú dices que cada que subes a un show, porque cada show es diferente, ¿cómo lo manejas? Porque finalmente, pues yo he tenido la oportunidad de verte varias veces y el show es espectacular. Entonces, mentalmente, esta pregunta va más interna. ¿Cómo manejas tú esas emociones cuando subes a la tarima? Bueno, yo apelo... ¿Te relajas? ¿Cómo te controlas? Yo siempre apelo y me acojo a lo que soy. Pues yo tengo ya 25 años en esto de la música de manera profesional. Entonces me pregunto a mí mismo siempre, si no es aquí, ¿en dónde será? Porque pues para eso me preparé. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando te encuentras con un público duro? Un público que tú sientes que no responde directamente proporcional a tus exigencias como artista. Pues apelar, o sea, ir a la conexión de lo que tú eres con ese arte que tú profesas. Y a veces toca, incluso es un concierto de yo con yo y mis compañeros. Disfrutárselo como si tú mismo eres el público. Y suele pasar que cuando la gente lo ve a uno tan conectado con uno mismo, automáticamente se conectan. Total. Me ha pasado con tanta frecuencia, es que mira, llevamos 25 años en esto. Yo creo que ya Herencia ha hecho por lo menos más de 2000 conciertos. Ahora voy a irme un poquito a tu infancia y, digamos, a tu juventud. ¿Hay algo en tu infancia que de pronto te afecte de manera negativa hoy? ¿Algo que te haya marcado? ¿Una frustración? ¿Algo? Bueno, yo creo que muchas cosas, pero una de las que más afecta es los nos constantes en las familias donde hay tantas dificultades, ¿no? Nosotros, pues, o sea, sabemos claramente que los entornos periféricos de Colombia tienen muchas problemáticas, pero una de esas es que hay dificultades de que llegue casi todo.
y en el caso de Timbiquí aún más, porque nosotros ni carreteras tenemos del interior del país hasta nuestro territorio. O sea, toca que muchas cosas lleguen por barco desde Buenaventura o por avión, que pues, o sea, muy poco porque son aviones muy pequeños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues uno se cría en un entorno en donde uno ve el no constantemente en la familia, no se puede, no haga eso, no porque muchas cosas no se pueden. Sin embargo, en la televisión estás viendo con frecuencia que otros niños tienen una vida totalmente distinta. A mí no me hizo falta nada en mi infancia, pues para vivir. Pero sí muchas cosas que soñaba de niño, que veía a otros niños en la televisión y los que tenían mejores condiciones que uno, que las podían tener. Y eso creo que me enseñó me hizo ser como de alguna manera una persona que se conformaba con muy poco, con mucha frecuencia. O sea, uno empieza a ver que entonces los méritos son para otro tipo de personas y no para uno. Entonces, cuando no te sentías merecedor. Entonces, cuando uno empieza a ver que efectivamente la constancia, la disciplina te lleva a merecerte cosas y que la gente te las da porque sabe que las tienes, te toca aprender eso forzado. Eso de, ¿y por qué me aplauden? Porque te acostumbras de alguna manera a ver que la vida te acostumbró. Exacto, a ver que eso pues difícil. Que eso no era para ti, que era difícil, y cuando ya lo empiezas a ver tan cerca, o sea, wow, o sea, esto es que yo antes es una forma de autosabotaje. Constantemente desabotea a uno. Síndrome del impostor. Porque, como te digo, o sea, los entornos y nuestros padres no tienen culpa absolutamente de eso, porque supongo que ellos también, eso fue lo que aprendieron, y simplemente se pasa de generación en generación. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo en estos tiempos? O sea, tratar de eliminar los nos con esa frecuencia en mi para mis hijas. Obviamente hay cosas que hay que decir que no, pero también los sí son importantes, y son mucho más importantes porque son los que construyen, pues, como de alguna manera, la moral y la autoestima. ¿Alguna vez en tu vida sentiste como que no ibas a ser suficiente, ya sea para tu familia o para el público, hablando del artista? Pues bueno, en eso sí tengo que decir que siempre pensé que mi esfuerzo iba a llevarme a donde quería. A otros todavía es un sueño llenar con nuestra música un estadio. Seguramente vamos a ser parte del camino, el puente para otros artistas, pero cuando nos pensábamos con esa posibilidad, sabíamos claramente que en la mitad, o sea, estaban los medios que iban a resolver lo que eran por lo menos las necesidades básicas, tanto de nosotros como de el entorno que nos rodea, nuestra familia. Siempre lo hemos hecho porque tenemos gente calidad en el grupo y siempre propendemos por nuestros seres queridos, aparte de los que tenemos familias, y tenemos claro que hasta donde tengamos energía vamos a trabajar porque esta música sea reconocida a nivel del mundo. Ese es un sueño, es una meta, y si no es como herencia de Timbiquí, tiene que ser de manera individual, y si no es los sonidos del Pacífico, tiene que ser como artista de esa región, y destacar, pues, ese reconocimiento por todo Colombia y el mundo. Así es que creo que siempre que trabajas, yo tengo una frase que digo: conforme a tu trabajo, Dios traerá los méritos, porque Dios no se queda con el esfuerzo ni el trabajo de nadie. Eso en algún momento tiene que reventar. Ahora, claro, si tú eres un pica aquí, pica allá, o sea, haciendo 1000 cosas, lo más probable es que cuando ya te iba a reventar una de esas que estabas haciendo, pues ya estás haciendo la otra. Entonces, la vida así mismo te devuelve las cosas, o sea, a medias. Hay que disciplinarse en algo, o sea, sí. eso no funciona de otra forma. Entonces, hay gente que tiene golpes de suerte y se gana la lotería, por ejemplo. Perfecto, también está bien, pero cuando te ganas una lotería sin asesoría para invertir o gastar, también se fuma como el agua entre las manos. Total.
De modo que cuando tú has sabido el sacrificio de lo que te ha costado llegar donde estás, cuidas más. Es como una preparación que Sí, tienes. cuidas más. O sea, yo pienso que la gente que logra cosas con esfuerzo físico, mental y de voluntad para todo, esa es la gente que más cuida y protege eso porque sabe el precio de lo que le ha costado. Cuando iniciaste en tu proyecto musical, ¿cuál fue ese miedo que sentiste? Porque me imagino que Vivir de la música. te daba miedo vivir de la música. Vivir de la música, ¿por qué? Porque, o sea, en Timbiquí nadie vivía de la música. En ese momento nadie como ejemplo teníamos que viviera 100% de la música. Pioneros. Entonces, ese era uno de los miedos más grandes, o sea, ¿cómo es vivir de la música? ¿Será que esto nos va para vivir? Entonces, por eso cuando llegamos aquí, alcanzamos a hacer de todo, porque en ese momento no nos proveía lo suficiente la música para Pero vivir. una calidad de vida, o sea, que no les daba para tener la calidad Para de vida nada, o sea, por eso te digo, por eso trabajamos en la construcción, trabajamos tocando guitarra en los buses, repartimos volantes también, o sea, hicimos de todo para podernos sostener porque la música pero no nunca lo, abandonaste ese sueño. nunca. Nosotros trabajamos en la semana y teníamos claro que el fin de semana, el día sábado, sagradamente tenía que haber ensayos. Me acuerdo una vez que andábamos en la empresa de repartir volantes y un chico de los que estaba ahí, una chica que se llama Eva, me acuerdo, y el otro chico se llama, es como Héctor. Y Eva sí sabía que nosotros tocábamos, porque ella era amiga de uno de los de la banda, de Tiel creo, y fue a un par de ensayos. Y nosotros andábamos con jingles en la mano, que es como un single, pues, de nuestras canciones. Y Mickey Calero, que es un fotógrafo muy, muy capo de aquí, legendario, tiene ya más de 60 años, Mickey, nos había hecho una foto y uno andaba con su brochure ahí pues para mostrar al que quería. El disco CD era en aquella época, en 2005, qué sé yo. Y entonces le dice, William, ¿vos por qué no nos cantás? ¿Por qué no nos regalás de tus discos? Me dice Eva. Y dice Héctor, ¿y este más cantante? ¿De quién? ¿De la familia? ¿De los tres gatos que andan con él o qué? No lo escucha ni la mamá. Y ellos se me rieron horrible. Y, o sea, y no que conmigo el bullying no pega porque yo no me desgasto. O sea, no me río ni nada de eso, pero tampoco le pongo mucha atención, O sea, ¿no te realmente. afectó? A mí eso no me afecta. A los años, Carlos Vives hizo un concierto aquí en el Pascual Guerrero, en donde se llamó Carlos Vives y sus amigos. Y ahí estaba Wisin, ahí estaba Marc Anthony, ahí estaba J Balvin, ahí estaba el Mindo, o sea, un montón de gente, celebridades, pues el maestro Carlos Vives, claramente, y la gente de Chucky Town, o sea, un montón de capos ahí. Él estaba trabajando de logística. ¿Quién? Héctor, el que me dijo que la música mía no la escuchaba ni mi mamá. Ok. Y me acuerdo tanto que él fue el que me habló. ¡Hey, Willy! Y yo volteo y lo veo, pero no lo identifico automático porque se ha engordado. Él era flaquito y se ha engordado. Héctor, marica, Héctor de Colentregas, llamaba la empresa. Ay, marica, bien o no, lo saludo. Yo, pues, pucho, ¿qué está haciendo que engordó así? Y el man con lágrimas en los ojos me dice, parce, quiero pedirle disculpas a usted. ¿Usted acuerda la anécdota que tuvimos en la panadería tal? Me dijo el nombre y todo, estábamos sentados ahí en la panadería. Me dijo, quiero pedirle disculpas. ¿No? Me dice, pana, ustedes dónde han llegado, bro? Ustedes collándose con Marc Anthony, con Carlos Vives. Y yo le dije, no, yo ni me acuerdo de eso, o sea, no te preocupes, no pasa nada, la vida es así, o sea, y va cambiando y en cualquier momento vos estás en una posición lejos mejor que la mía, no sintas que esto es algo que tiene que
sentirse como un super mérito, porque, o sea, es el resultado solamente del trabajo. O sea, tú también tienes que proyectar quién quieres ser, o sea, porque si este es lo que tú sueñas, está bien también tener este trabajo, o sea, si te sientes bien ahí, está bien, pero entonces si tienes el sueño de lograr otra cosa, pues sabes que te tienes que incomodar para lograrlo. Y el man me dice, además sos un sabio. O sea, me pareció pues muy bonito porque uno de alguna manera espera que los años le sirvan a uno es para crecer y para poder ser capaz de cuando te encontrás con alguien con quien has tenido alguna diferencia, poder volver a hablar bonito. Normal, como buscando más bien siempre que el mundo sea mejor. ¿En qué momento entonces dejaste de tenerle miedo, de dedicar tu vida a la música? ¿En qué momento cambiaste como esa percepción? Yo lo iba a hacer con miedo o sin miedo, eso lo tengo claro, porque es lo que me gusta. Y disfruto mucho cuando con la música se puede divertir la gente, eso no tiene precio. Y además cuando la gente se acerca y ayer ahí en el Expocentro, cerca de la ermita, una señora ya como con 60 años se me acerca y me dice, su música es lo más orgánico y hermoso que yo conozco en la historia de la música colombiana y de los artistas que hacen folclore. Me dice, yo te amo, así. ¿No te acordó a alguien? ¿No te acordó a alguien? ¿Viste? Yo también te dije te amo hace 19, por Dios, hace 5 años. ¿Viste? La música. Es que la música genera eso. La música de ustedes genera eso en la gente. Es increíble. Entonces, a primera vista. Entonces todo eso me tenía claro de que yo iba a hacer música con miedo o sin miedo. Pero sí tengo que decir que hay puntos de quiebres que fueron muy importantes para saber que podía dedicarme a eso y soñar bien. O sea, por ejemplo, cuando llegamos aquí a Cali, que participamos del Petronio Álvarez 3 veces antes de ganarlo. Okay. O sea, la gente dice que eso es una cuestión de suerte, pero nosotros todo el tiempo estuvimos apostando fuerte, soñando con posibilidades que antes eran lejanas, no pero que la disciplina nos llevó a eso. O sea, ganamos en la 4ª participación en el festival de Petronio. Para participar del Festival de la Canción Viña del Mar, concursamos con canciones 3 años también antes de quedar elegidos para participar en el festival. Y estábamos en Timbiquí tocando un 4 de diciembre cuando nos llegó la noticia. O sea, eso fue una alegría impresionante. Y claro, o sea, si vamos a hablar de puntos de quiebre, o sea, nosotros, el Festival de la Canción Viña del Mar nos cambió la vida para siempre. Por eso Amanecer es una canción que no mucha gente la ve como tan importante, porque seguramente no les gusta mucho que hablen pues de un campesino, de un qué sé yo, conductor y un pescador, pues porque son personajes que para la gente que vive en estos entornos citadinos, pues son ajenos, son los que hacen la composición de la cadena alimentaria. Ahí hay un punto de quiebre importante. Si tú te pones a ponerle sentido a eso, pues claro, o sea, son personas que sirven y que son totalmente determinantes para la supervivencia humana. Y mírate que, o sea, habiendo pasado por Te Invito, Sabrás y todas esas canciones que son tan bonitas, esa fue la que escogió el jurado, Amanecer. Es que es hermosa. Entonces es una canción a la que le tenemos mucho agradecimiento y es un paso obligado pues por los shows de nosotros, porque después de esa canción todo cambió. O sea, hoy yo puedo tener un sueldo por esa canción. Obviamente detrás hay un trabajo que hace que lleguemos hasta ese punto, pero esa canción lo cambió todo. Nosotros antes de eso, cuando presentábamos la propuesta pues de la banda en materia económica por 4 millones o algo así, entonces nos preguntaban, ¿y ustedes dónde han ido? O sea, ¿ustedes han salido del país? Porque aquí le preguntan eso a los artistas. Sí, es como puede hacerlo. Sí, usted puede hacer lo bueno que sea, usted puede divertirlos y hacerlos que se pasen un momento memorable, pero si usted no ha estado fuera del país,
No le dan como el valor. Lo menosprecian, lo menosprecian. Sí. Y una cosa que hay que quitar de ahí en medio es eso, o sea, porque el artista vale es por la calidad de su arte. Al final es la que lo lleva allí, se supone, pues ahora ya no. Ahora hay que ser escandaloso, ruidoso, mostrar la teta, el rabo y todas esas cosas, que eso también sirve mucho. Y se vuelven famosos y polémicos, y eso tiene muchos resultados. En la época mía todavía eso no era lo que destacaba. A los que no nos toca sí, con pura personalidad. Personalidad, talento y ser profesionales a la hora de hacer nuestro trabajo. Exacto. ¿Cuál de esas canciones, como que, bueno, ya dijiste que... Amanecer. Ajá. Pero aparte de esa, ¿cuál otra ha sido como que marcó ahí un antes, un después, o que tiene un significado Te invito muy fue una canción muy especial porque antes de ir a Viña del Mar ya era la canción que más nos hacía reconocer, que es pues son composiciones de Wegner, ¿no? Wegner escribe muy bien y esta canción se fue sola. Nosotros no somos artistas que le ponen pues como economía a la payola, entonces nosotros en esa época todo muy orgánico. Sí, lanzábamos canciones y las tirábamos a las redes sociales, y la gente era que hacía las canciones suyas. Entonces, por ejemplo, Te invito es una canción que se fue sola, y después de esa pues viene Sabrás, que son, ya después de esa también Vive a tu manera, después hacemos una canción con Maite Ontelé que se llama Nochecita, y esas canciones pues nos empiezan a mover muy fuerte ya, y empieza la gente ahora sí a dejar de preguntar, pues porque ya después de Viña del Mar nos vamos para Europa a participar de un festival donde ya conocimos a Quincy Jones, que era productor de Michael Jackson. Conocimos a ese año en el mismo escenario donde cantábamos nosotros, cantaba Alicia Keys, o sea, no simultáneo, pero cantaba Alicia Keys en un festival que se llamaba Festival de Jazz de Montreux, o sea, Suiza. Y ahí había un montón de artistas que se presentaron en esa semana. Y todo esto, pues claro, nos llevó en una gira por Europa de más de 5 países en ese momento. Entonces, cuando ustedes han viajado internacionalmente, aquí están las fotos. Aquí sí, aquí están las fotos. ¿Dónde las quieren? En Barcelona, en Estocolmo, o sea, aquí están. Ya no puede, y claro, pasamos de cobrar 5 en ese momento a cobrar 17, y los pagaban. Sí, siempre es así. Lastimosamente Colombia tiene ese pensamiento, y muchos de los artistas que son emergentes brillan más por fuera que aquí. Suele pasar. Nosotros por Europa, la gente a veces sin tener idea de quiénes somos se meten unas rumbeadas pero serias, y así también nos pasa por los Estados Unidos, gente que no tiene ni idea de la música de nosotros, y hay un valor porque entre otras cosas es en como Europa, tener un pedacito de su país allá. Sí, exacto. Y también otra cosa es que, o sea, la música que llevan tambores es muy apreciada por ejemplo en Europa y Estados Unidos. Nosotros también tuvimos una coyuntura muy importante cuando crecíamos en esta ciudad, en Cali, y era que, claro, los chicos de nuestra edad simultánea en ese momento no se estaban pensando por nada hacer música folclórica. Sin embargo, nosotros con nuestra juventud en ese momento hacíamos música folclórica. Entonces encajábamos muy bien en los entornos donde ellos estaban haciendo música folclórica, y me acuerdo que en esa época los bares, yo digo que nos llevaban a hacer música folclórica más porque éramos jóvenes que porque les gustara la música. Éramos jóvenes simultáneos a ellos, y se tenía entendido en esas épocas que la música folclórica la hacían del Pacífico, pues la hacían personas mayores. Entonces el hecho de que nosotros... Fue algo como revolucionario. Sí, totalmente revolucionario, y pues claro, las chicas, todo ese entorno de la adolescencia con sus hormonas alborotadas, todo eso también generaba toda una película. O sea, tú sabes, el entorno que nos ha sexualizado toda la vida,
porque pues dicen que los negros esto, lo otro, lo esto, entonces se prestaba para todos. Pelados jóvenes haciendo música folclórica y además nos están ofreciendo en ese momento el vigor del negro. ¿Por qué no? No, o sea, eso está. Humildemente. Eso está, o sea, no lo digo desde mi perspectiva, lo digo desde lo que la gente tiene en su imaginario colectivo. Exacto. Entonces, sí, efectivamente. Era una locura. Era una locura, o sea, eso generaba, me acuerdo, no sé si conociste un bar que se llamó Lumao, eso, había uno en Pance, no, Ciudad Jardín, y había uno ahí en la 66, que fueron uno de los primeros lugares que puso ahí en la 66, y el dueño con su esposa, Charo y Carlos, fueron de los primeros estaderos nocturnos que aquí en Cali empezaron a vender cócteles de biche. Pelados jóvenes, pelados de nuestra misma edad, y montaron bares y esos manes nos filtraron casi que por todos los otros bares. Nosotros tenemos un amigo que se llama Leo, que fue el creador de la pizzería Pizza al Paso, esa la tuviste que conocer. Sí, claro. Y ese man decía, pizza al paso es pizza al arte. Si a usted no le gusta el arte, entonces no está en el lugar que es. Cuando la gente dice, ay, que la música está muy dura, no, es que, o sea, aquí yo no puedo decirle a los artistas que toquen como tú quieres, porque es una pizzería donde está tenido en cuenta que es para eso también. Sí, los que íbamos a de ahí muchos se fueron, un show. porque decían que la música es muy dura, pero el man decía, no, yo no los voy a decir que toquen al volumen que ustedes quieren, o sea, si quieren escuchar música y bajarle el volumen, pongan un equipo. Pero aquí están tocando, aquí no. En vivo. Sí, ese man fue un parado en esa época y me acuerdo tanto que nos movían todas sus pizzerías de aquí de la ciudad. Muy bacano el viejo Leo ahí. Enviarle un saludo, Leo Salazar, un saludo muy especial. ¿En qué momento, hablando de lo que decías ahora, que no es un género muy comercial, digámoslo? Uh-huh. ¿En algún momento sentiste miedo de no encajar en la industria musical? Sí, esos miedos de ese tipo sí están. ¿Todavía porque están? Sí, están, porque no creas. Todavía la gente le hace mucha resistencia. O sea, la gente está bailando. En la música del Pacífico hay un ritmo que es como el ritmo madre, que es el currulado, que está en tiempo de 6x8, musicalmente hablando. Uh-huh. Y la gente se puede bailar. Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ese es un 6x8. Es una célula rítmica de las tantas que tiene el vallenato. Que ese se llama, ese es un merengue, es que no me acuerdo bien. En qué ritmo está. Y entonces le ponen Bello Puerto de Mar, mi Buenaventura, que está en el mismo tiempo, donde se aspira siempre, y la gente se condiciona porque es música del Pacífico. El mismo, bailar como bailaba el vallenato de Jorge Celedón. Pero no le pongas ese tipo de trabas a la música. O sea, la música se siente y ya. La música tú no tienes que bailarla como lo bailan los nativos de los entornos. La tienes que bailar como tú la sientes. Ya, y para de contar. Entonces, ¿te gusta Herencia de Timbiquí? Pues si te gusta Herencia de Timbiquí, no condiciones. Baila. Porque es que, o sea, ¿quién te va a decir que eso no se baila así y a ti te tiene que importar? Aparte que es algo subjetivo, ¿no? O sea, todos percibimos el arte de manera una manera distinta. Ahora, claro, si tú quieres que te vean como un bailarín o una bailarina profesional, pues entonces hay academias. Pero como yo no soy académico, yo salgo a bailar salsa y yo digo, yo bailo salsa como un trompo. Y sí, efectivamente, pues si me ponen a Brando Pérez, pues yo no voy a poner a competir con Brando, porque esa es una máquina. Pero yo le doy mis 10 vueltas a la pareja, por lo menos para embolatarla. Para que no se dé cuenta de que tener dos pies izquierdos. Sí, pero yo, o sea, mal no quedo, olvídate de eso. Contame cuál ha sido esa anécdota en tarima donde te has sentido como expuesto, vulnerable, o que hayas dicho, uy, no me quiero bajar ya de aquí. Me acuerdo que en un concierto que estábamos en Bogotá, en un bar que se llama que queda ahí cerca de la 93,
Veníamos de Estados Unidos de tener una gira como de 12 conciertos. Y yo venía tan cansado que antes de subirme a la tarima estaba pensando, uy, ¿cómo será el momento cuando esté en la cama? ¿Cómo será el momento cuando estemos cantando la última canción? O sea, yo ese día nunca estuve completamente en la tarima. Nunca estuve completamente en la tarima. O sea, vaina que en ese momento uno alcanza a tener como pequeño odio por lo que hace, y es que la música, a veces, y no la música, sino a lo que te dedicas, pues como todo ese entorno tiene como predispuesto el que vas a estar feliz todo el tiempo, y resulta que no. O sea, también es un trabajo, y aunque lo disfrutes mucho, o sea, por eso artistas como Jesse Uribe, yo me pregunto, bueno, ¿cómo hace ese man? ¿Por qué? Ese man ha tenido 32 conciertos en un mes, y hasta más. Entonces digo, ¿cómo hace ese man? Bueno, ¿y ese día cómo hiciste? ¿Estabas predispuesto, estabas cansado, pero te subiste a la tarima? Ahí es donde uno pone la disciplina por encima. O sea, uno dice, yo soy un profesional, yo me dedico a esto. Tengo que responder. Sí, vamos a responder, incluso teniendo el espíritu en otro lugar, porque estoy mamado, estoy cansado. Pero aquí están mis compañeros que están también igual de cansados. Yo me canso un poquito más, creo, porque yo entrego más energía. yo me conecto más con el público y brinco y salto y zapalateo más. Pero te digo, igual vienen de pasar la misma temporada de trabajo conmigo y están listos. O sea, seguramente ellos no lo demuestran, y pues aquí estoy yo también para eso, para no mostrar que ando anímicamente mal. Y uno sale a la tarima y uno se impone ante eso, porque hay que imponerse. O sea, aquí estoy yo, vamos a disfrutar, vamos a sonreír sin sonrisa. ¿Cómo así sonreír sin sonrisa? Sin sonrisa, o sea, porque, o sea, o sea, este ejercicio de la música, o sea, la gente no tiene que ir a ver un concierto en donde va a encontrarse con una persona que no disfruta eso. Eso no tienes que transmitirlo. Tengo que transmitir, y así no lo esté sintiendo en ese momento, porque estoy muy cansado, que quede claro, porque estoy muy cansado, porque yo amo esto que hago, pero he tenido un par de episodios de esos como cualquier persona normal en el trabajo donde ha estado. Yo creo que todos hemos tenido un día de esos. Difíciles. ¿Tú has tenido alguna vez, me imagino, un día que estés, que digas, uy, hoy no quiero entrevistar a nadie, pero ya tienes agenda? Exacto, me toca hacerlo. Así es la vida. Y sonreír. Y eso es lo que realmente ha hecho la diferencia entre Herencia de Timbiquí y muchos otros artistas que incluso trabajan más, pero trabajar más no garantiza estar en mejor posición ni ganar mejor. ¿Te da miedo quizás envejecer como artista en una industria que todo el tiempo está evolucionando? Uy. Como artista. Wow, no, sí, perfecto. Esa es una pregunta que es muy, muy, muy importante, ¿sabes? Porque hoy día, pues cualquiera que se haga viral por alguna noticia, al final decide volverse cantante fácilmente. O sea, se hacen famosos por alguna vaina cómica que han hecho en las redes sociales, se vuelven viral, se llenan de 200,000 seguidores y ya de la noche a la mañana, y dicen, no, voy a grabar una canción. Y ya, artista automáticamente, porque mucha gente le da un reconocimiento en redes sociales, y ese tipo de personas, pues como están en ese preciso momento destacados, abren campo en la industria. Aprovechan ese abren campo en la industria, o sea, se abren campo en la industria, y cuando hacen eso, pues, o sea, están dejando de contratar a un artista que viene trabajando constantemente, seriamente en su carrera, porque este no es viral. Y el otro, aunque se suba a una tarima a desafinar y hacer de todo tipo de atrocidades como artista, pues está viral. Sí. Por eso, y hoy el mundo es un mundo viral, o sea. Por eso las redes sociales son un arma de doble filo.
pueden ser positivas para algunas cosas, pero realmente pueden ser muy negativas para otras. Por eso a mí me sorprende hoy mucho que artistas como Guayacán, como Grupo Nietzsche, todavía sigan sosteniéndose, haciendo gira de conciertos, porque creo que han sabido capitalizar muy bien su estructura como artistas y se han dado un lugar muy importante, que aunque me refiero a estos porque están aquí cerquita y conozco a sus dueños y sus administradores, y se han hecho valer por lo que son como artistas, además de que pues no se puede poner en cuestión lo que son históricamente. En cambio, pues, o sea, hay otros artistas que sí se van por el mundo porque son virales y porque son lo esto y porque son pues unas estrellas que se consolidaron, pero realmente estos artistas sin ser virales todavía siguen haciendo giras importantes. ¿Pero no crees que se debe también al público, el segmento de público de esos grupos musicales que has mencionado? Yo siento no que son tan de redes sociales ya, sí, creo yo. Ya están, aunque lo vean, no le dan like, conectados creo. Son fieles. Donde escuchan esa canción, sí. Ya. Son más de acción que de demostración de cosas, o sea, no son mediáticos. Sí, no son mediáticos, no me interesa con él. Siguen durante toda su trayectoria, entonces exacto. Ese artista está casado con sus seguidores. Exacto, no me interesa mostrar un like ni un comentario en un post pero ya tengo 5 boletas con mi familia para irlos a ver. Así. Es eso. Así, pues ya. Además que un público ya es de un nivel adquisitivo importante. En cambio, el público de esas nuevas generaciones suele ser un poquito más desagradecido, pero son totalmente proactivos, o sea, pueden estar hoy todos, pero mañana pueden irse más del 40% por una acción negativa que este artista haya cometido. Exacto. Entonces, logramos entender esa parte. Sí, sí, claro está. ¿Le temes al olvido? Sí. O sea, cuando ya no estás en el escenario, como que lleguen esos pensamientos. Sí, le temo al olvido. O sea, el olvido es uno de los sentimientos más fuertes, pero los artistas estamos de alguna forma condenados a eso, porque los tiempos pasan y aunque no se van la gente del todo, sí se va una gran parte cuando vas perdiendo la vigencia en reconocimiento, en música, pero el temor a todo lo que hay en la vida, de eso que nos generan miedos, eso se cura es con la espiritualidad, con Dios. Yo pienso que entre más grande se va haciendo uno, más responsable tiene que ser con su espiritualidad, estar más cerca de lo que no es tangible, como pues Dios. Yo no lo he visto en persona, pero sé claramente que está ahí y está poniéndole la mano a las personas que lo salimos a buscar para encontrar consuelo cuando sabemos que todo se pone dificultoso, o sea, o en lo que cada uno crea. Yo creo en Dios. No soy de estar metido en las iglesias, eso sí no hace parte de mi forma, pero sí creo en Dios y creo que desde que tengo uso de razón, que en esa época de pequeño sí iba a la iglesia, me ha dado señales de que está ahí y ha respaldado muchas cosas. Tus proyectos, tu familia. Mi familia, yo tengo mi papá y mi mamá vivos y me ha proveído de lo suficiente para estar siempre pendiente de su salud y de cosas que otras personas pues no tienen. Mi familia, somos una familia re amplia, un montón de gente y todos gozan de buena salud hoy. Entonces eso es lo importante. Eso es gracias a Dios. Eso es gracias a Dios y esa es parte de la riqueza precisamente que uno como persona puede tener. Saber que su familia está bien, que está sana, que está con algunos con dificultades de todo tipo, pero que están bien. O sea, y eso es lo mejor que puede Dios proveerle es lo mejor que Dios puede proveerle a una familia. Te voy a hacer la pregunta del podcast. Sin miedo, ¿qué harías? Uy. Wow. Oye, ¿sabes que no me preparé para esa respuesta? Como persona y como artista. Sin miedo, ¿qué harías?
Bueno, yo sin miedo creo que una de las cosas que haría es aprender a pensar como esos grandes pensadores de época, o sea, Albert Einstein, qué sé yo, voy a nombrar unos de Colombia, por ejemplo, Gabriel García Márquez, personas que marcaron la historia de una manera Un poquito descabellada. sí, o sea, unos locos que transformaron el mundo. Manuel Zapata Olivella, Bencos Biojó. ¿Por qué? Porque cada uno en lo que fue su esencia hizo cosas que, por ejemplo, Bencos Biojó, o sea, el man en una época en donde todo negro tenía que ser esclavo, se escapó y creó el primer pueblo negro libre en América, o sea, estamos hablando de toda América, que es San Basilio de Palenque. O sea, un locazo en esa época, o sea, era una sentencia de muerte. ¿Qué hicieron ellos que no está haciendo William Angulo? No comieron cuento. No comieron cuento. Uno ya cuando está en una posición como la mía o como la de nosotros, entonces ya estás muy pendiente también del que dirá en muchos aspectos de la vida, ¿no? Como que uno empieza a moldearse tanto que empieza a entregarle casi que su autoestima, su identidad y su identidad a otras personas, o sea, al entorno o al que dirán de la sociedad. Y entonces limita ciertas cosas que podrían hacerte totalmente revolucionario y disruptivo. Y eso es lo que hace la diferencia entre un Bencos, un William, porque ellos tuvieron la idea y salieron detrás de ella. Yo he perseguido la idea de ser un gran artista en el mundo. Pero sientes que todavía tienes miedos que sí, me ha faltado. Limitan. Me ha faltado. Por ejemplo, o sea, a veces me pregunto, bueno, ¿y si me hago influencer? Claro, o sea, porque un influencer. Pero te da miedo eso. Sí, me da miedo, porque, o sea, no es un entorno donde sepa qué hacer, pero estos locos no tuvieron miedo. Estamos aquí estamos aquí en el espacio del Chonto y estoy seguro que es un man pasador de trabajo como todos nosotros, que ha revolucionado las redes sociales, se ha destacado siendo él, se ha destacado y ha hecho un espacio para él, y hoy son comunidades de influenciadores. Entonces, y cada quien tiene su propia esencia. Total. Lo que yo también podría hacer, pero ese es un miedo, no me ha dejado llegar hasta allá. No es más. Entonces, tienes varios puntos en esa lista para responder. Sí, son muchos. Por ejemplo, sin miedo hablaría más en mis redes sociales de cosas que me parecen extraordinarias. De tu cotidianidad, por ejemplo. De mi cotidianidad y de la cotidianidad de los entornos donde me muevo, de mi país, de la gente, cómo hace las cosas. Y mucha gente está bien y mal. esperando eso. ¿Sí? ¿Por qué no lo haces? Por miedo. Pues empieza a dejar el miedo. Hoy lo vas a dejar aquí. Sin miedo, ¿qué harías ya? En esta entrevista vas a empezar a eliminar miedos. Bueno, yo sí creo, pues. De hecho, creo que uno de los miedos más grandes que tenemos los seres humanos es hacer el ridículo. Sí. Sí, literal. Y ese es el que nos cohíbe de hacer las cosas que queremos. Pero mira que esas son unas peleas internas. A veces vos, antes de grabarte un video, estás pensando, se van a reír, qué van a decir que tan ridículo, van a decir que me estoy creyendo. Uh-huh. Y eso solo está en tu mente. Al final, la gente que está fuera está ocupada en 1000 cosas y no va a sacar ni 30 segundos para pensar en si estás haciendo o no estás haciendo. O si lo piensa, habrá un porcentaje más alto de personas que lo aprueban. Y si lo piensa, al minuto ya se le olvidó. No te va a botar tiempo, sí, todo el día. Entonces, seguro, a no ser que sea
una situación que genera un escarnio público bien grande, pues que eso sí ya pues queda marcado, y cuando siempre que salga tu cara, ese fue el que hizo tal cosa. Pero como no vas a hacer Pero eso. como no es eso, sino hablar pendejadas o cosas buenas, lo que sea. A veces tú crees que son pendejadas y para la gente es algo interesante, que puede entretener, que puede motivar. Antier le mandé un saludo a una chica que me dijo, ay, mi esposo es fanático de ustedes, ay, yo quiero que me le mande un saludo y que me le cante Sabrás. Y yo le dije, yo no ando cantando, porque si yo le canto usted me tiene que pagar, ese es mi trabajo, le dije, pero yo le mando el saludo. Entonces es un saludo que casi ya lo tengo como casi predeterminado, pues para decirlo. Siempre en el uno con el otro meto algunas palabritas distintas. Entonces me acuerdo que le dije, Andrés, te manda a decir Catalina que te ama con locura, que eres lo mejor que le ha pasado, que aunque se esté quedando sorda, que aunque se esté quedando ciega, que aunque se esté quedando muda, te va a saber que te quiere y que te ama con locura, que tú eres el epicentro de su vida y que le agradece a Dios la oportunidad de haberles cruzado el camino, que si volviera a nacer lo repetiría 10,000 veces más. Y cuando la volteo a ver, está llorando. Pues qué bueno que no cantaste, porque, o sea, si hubieras cantado, no te salen estas palabras tan bonitas. O sea. Y de ese tipo de formas de hablar, puedo hablar. No me imagino. Toda la carreta pues que yo quiero. no te voy a pagar, pero tú sí sabes que me debes un fragmento de una canción. A mí y a todas y todos los que te están viendo en este momento. ¿Ah, sí? Y no nos va a decir que no. ¿Cuál? ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? Sabrás. ¿La canto a la gente o la canto a usted? A mí y ellos escuchan. Ay, güey, madre. Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. Ya está. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Ay, qué bello. Gracias. Ay. Me quedé extasiada. Bueno, ay, gracias de verdad. Gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Pero yo quiero que antes de finalizar, yo también iba a llorar. Quiero que antes de finalizar el podcast le des un mensaje de motivación a los que nos están viendo, pero muy especialmente a los artistas que son emergentes en el momento, para que les des como esos consejitos, para que no se rindan, para que entiendan que este es un proceso que no es fácil, pero que no es imposible. Bueno, los artistas que están comenzando su carrera, la única invitación sensata que yo les puedo hacer es, inicialmente la música que uno hace sale desde nuestro corazón, desde nuestra propia inspiración. Cuando hayas ya generado una comunidad, lo ideal es que alguna parte de esa música empiece a hacerse más cercano de lo que es tu comunidad, de lo que disfruta tu comunidad. ¿Para qué? Para que empiecen a sentirse incluidos en algo. Pero esto se hace es levantando de todos los días, hacer por lo menos 15 minutos de eso que tú decidiste hacer, que es hacer música y o en cualquiera de las otras áreas de las artes. Todos los días hay que hacer algo.
En el caso mío, pues, o sea, todos los días tengo que estudiar un poco mi instrumento, que es la voz, para que el día que la llame a colación, pues me salga me responda como yo necesito que me responda. Entonces, la invitación es a eso, todos los días levantarse a darle, todos los días buscar los medios de llegarle al público, mantenerlo concentrado en lo que uno hace, porque al final, chicos, he visto muchos artistas a los que le han puesto mucho billete y no la dan, porque primero la música no es una música que salga desde su corazón, se las crean para que ellos la hagan, pero cuando la música no tiene alma, pues puede pegarse. Pero no conecta. Pero no puede que no conecte también, pero otra cosa también es que esos artistas que le presentan de alguna manera esos proyectos fáciles, la mayoría son muy, muy desordenados. Y las consecuencias son que pues ese tipo de proyectos mueren. He visto artistas que le han puesto $1 millón y hoy no los conoce nadie, o sea, es cierto. En su primera producción. Entonces, al final es primero aprender a trabajar en lo que es uno y su arte, para que después los que tienen los recursos y los que creen en el arte de la música o en lo que sea, inyecten recursos. Exacto. Ya creyendo en lo que uno es y en lo disciplinado que uno es, porque al final la gente invierte en la gente que es disciplinada y que tiene un trabajo serio y consensuado. Total. Bueno, entonces esa es la invitación, disciplina y mucho corazón a lo que vayan a hacer. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, señorita Maya. De verdad, nos estaremos viendo.